los efectos correspondientes, Ricardo Salas, soy hijo de Elba y Alexis y soy del barrio Cementerio de Grecia. Entonces, para simplificar las cosas y ponerlas un poco más llanas. La idea es que podamos conversar acerca del asunto de la participación en organizaciones criminales. Eso implica necesariamente que tengamos que hacer un recorrido por el tema de la autoría y la participación en general. Y por eso, si ustedes me lo permiten, entonces vamos a proceder, vamos a hablar de lo que es la participación en los delitos. Lo básico que nosotros tenemos que enfocarnos, pues claro está, es en los sujetos activos, porque cuando nosotros hablamos de participación en delitos, estamos hablando de sujetos activos. Y de sujetos activos podemos conversar más o menos en dos categorías. Los delitos monosubjetivos, que son aquellos que son realizados por una única persona, prácticamente ningún delito, es más, me atrevería a decir, ningún delito es monosubjetivo por sí mismo, sino que puede manifestarse como monosubjetivo, realizado por una persona, y los delitos plurisubjetivos. Los plurisubjetivos son aquellos que cuentan con la participación de más de una persona. Y esto puede suceder en delitos plurisubjetivos en que las partes convergen, es decir, por decir algo, una asociación ilícita, un hurto agravado en que nos ponemos de acuerdo dos o más personas. Entonces, les decía que los delitos plurisubjetivos pueden ser convergentes, es decir, los sujetos convergen en al mismo lado del delito, una asociación ilícita, puede ser dos sujetos que se ponen de acuerdo para realizar un hurto agravado o cosa por el estilo. O delitos de encuentro, que es cuando las partes colisionan, están en diferente lado. Típicamente, qué sé yo, un enfrentamiento en que dos partes resultan lesionadas, son plurisubjetivos también aquellos delitos en que las partes tienen diferentes papeles. Bien, entonces veníamos comentando acerca de lo que son los delitos estos plurisubjetivos, que son delitos de convergencia o de encuentro. Cuando hablamos de delitos de encuentro es que las partes están en diferentes lados, ¿verdad? Entonces resulta que uno es el que recibe el cohecho y otro es el que paga. Están en diferentes posiciones. Si Listo, gusta, Ricardo, nos estamos mantenemos con él. en la filmina número 2. Gracias. Uno es el que recibe el cohecho y el otro es el que paga, ¿verdad? Uno es el que recibe, uno es el que recibe la dádiva y el otro es quien la da. Entonces, al final. Y de estos delitos de encuentro, hay algunos que son propios o impropios. Propios en el sentido de que son bilaterales. Las dos partes se ven sancionadas. Quien paga y quien recibe la paga. ¿De acuerdo? Y otros que son impropios en los cuales solo una de las partes es sancionada. Típico, la venta de drogas. Por decir algo, venta de drogas al consumidor. ¿De acuerdo? La venta de drogas entre intermediarios es un delito plurisubjetivo de encuentro propio. Tenemos un vendedor y un comprador, pero los dos son sancionados. Tratándose del consumidor no, es impropio, porque únicamente se sanciona al vendedor. O lo mismo podríamos decir que se lleva un delito como la usura. Vamos a la próxima filmina, Fausto. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa, eso, muchas gracias. No, no suena mal. No, escúchame la mitad. Tenemos a alguien con el micrófono abierto ahí. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa es cuando los sujetos activos, digo, en esta sesión, es lo que nos interesa cuando los sujetos activos se encuentran al mismo lado. Intervención de varios sujetos al mismo lado. Y esos son los que nosotros conocemos como el autor directo, el autor mediato, los coautores, los instigadores y los cómplices. Hay por ahí una categoría que se implementó en España a raíz de la reforma legislativa, me parece que del año 95, que es la de los colaboradores necesarios. Es una categoría intermedia entre lo que son cómplices y coautores,
pero se mantiene dentro del terreno de la complicidad a pesar del esfuerzo que se ha hecho por tratar de acercarla a la de los coautores. Y ahora vamos a ver por qué. La respuesta para este tipo de intervenciones puede ser una respuesta unitaria, como sucede en Italia, todos son iguales. El Código Penal italiano establece que todos los que intervienen responden por el delito. Punto. La pena se fijará en virtud del merecimiento de cada uno. Hay otros ordenamientos como el nuestro que tienen una postura diferenciada. Es decir, deben ser tratados diferentes. Se le otorga al juez la posibilidad de fijar la pena, la misma pena para todos. Sí, se le otorga, claro. Pero se conceptúan diferentes y existe la posibilidad de que se les atenúe la pena a los instigadores o a los cómplices. Y hay otras que podríamos decir son funcionalmente unitarias, a pesar de ser diferenciadas, en las que, se distingue entre autores, instigadores, inductores, dicen también, y los cómplices o colaboradores necesarios, pero son considerados ope iuris, ope legis, son considerados todos autores. Esto es, las distinguimos, pero para efectos nuestros de resolver el caso, todos los vamos a considerar como autores. A diferencia de lo que sucede en Italia, en que no distinguimos siquiera, todos son autores. Pasemos a la próxima Filmina. Gracias, Fausto. Empecemos con la autoría. La autoría ha sido muy llevada y traída. De hecho, buena parte de las discusiones que ustedes encontrarán, a mí me gusta mucho, ¿no?, hurgar en la historia, digamos, y me llama mucho la atención, y yo siempre lo cito, allá en la lejana Roma, ¿verdad? Poco antes ya la República daba muestras de decaimiento, de enfermedad. Y entonces el dictador Sila, que se proclamó dictador allá en el año 83, mandó a matar a todos sus enemigos políticos. Y bueno, dieron cuenta de una buena parte de sus enemigos políticos. A Sila luego lo traen a juicio y dicen, mire, usted es el asesino de esta gente. Y Sila lo que dijo, mire, yo no mataba a nadie. Si usted me puede mostrar que yo matara a alguien, que lo mandé a matar, sí, pero yo no lo maté. Y vean ustedes que desde entonces nosotros tenemos una discusión acerca de qué entendemos nosotros por ser autor. Esta, curiosamente, es una visión que sigue permeando nuestro sentido jurídico y todavía hoy, como veremos en la segunda parte de esta exposición de esta mañana, todavía hoy tiene repercusiones. Claro, entendemos que esa es una visión formal, así se llama, formal objetiva, que se centra en el verbo típico. Entonces, ¿quién mató? Y la respuesta a eso nos dirá quién es el autor. Claro, luego, con el causalismo y por la equivalencia de condiciones, que es aquella de que todo el mundo que interviene en la etiología del delito es autor, entonces resultó que ya no se podía distinguir entre quiénes eran autores y quiénes no. Si la causa de la causa es la causa del mal causado, entonces todos somos autores. Y en esta situación, por lo que se optó fue por decir, bueno, entonces, si todo el mundo es objetivamente autor, tendremos que distinguirlo subjetivamente. Y subjetivamente, la única forma de hacerlo es ver quién es el que tiene el dolus auctoris y el dolus soci, el dolus de los socios. Es decir, quién es el que quiere el hecho como si fuera su autor y quién es el que quiere el hecho como si fuera un partícipe secundario. Las objeciones son autoevidentes. Bueno, entonces resulta que todo va a depender de una cuestión puramente subjetiva de cómo se sienta la persona, ¿verdad? Y ciertamente eso está muy lejos de darnos una respuesta satisfactoria. Luego se intentó moderar esta postura que se dijo que era muy radical, diciendo que lo importante no era tanto sentirse, tener la intencionalidad, sino tener el interés principal y el interés colateral o secundario. Eso no resolvía nada. A pesar de que fue una teoría que se desarrolló básicamente en el siglo XIX y parte del siglo XX por autores alemanes,
Constlist, nunca fue acogida por los tribunales alemanes. Bien, la teoría objetiva estricta, que es cuál es la amenaza al bien jurídico, si es que estamos amenazando el bien jurídico o no. ¿Quién es el que amenaza el bien jurídico? Y finalmente, una teoría que ha venido imponiéndose, digamos, en nuestro medio a partir de la década de los 80, una cosa así, que ya venía teniendo una presencia importante desde la década de los 40 del siglo pasado, con el grave apagón de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, la discusión que se dio después, que es la teoría del dominio del hecho o material objetivo. La pregunta aquí es muy sencilla. ¿Quién es el que tiene el control de la amenaza al bien jurídico? Y eso nos va a responder quién es el autor. Independientemente de si es el autor quien manipula el arma de fuego, quien blande el cuchillo, independientemente de si es el autor quien toma el objeto que es sustraído y luego apropiado, lo que nos interesa a nosotros es saber quién es el que tiene el control de la amenaza al bien jurídico. Fausto, podemos pasar a la siguiente, por favor. Las formas de autoría. Pues si ustedes buscan y rebuscan en la literatura, se van a encontrar múltiples formas de autoría y algunas muy especiosas, hay que decirlo. Yo me sorprendo de la creatividad de más de un autor y la facilidad que tiene para complicarle al lector las cosas. Yo miren, yo desde hace muchos años que ando en el asunto de la docencia, cuando uno está jovencillo, lo que quiere es impresionar a la gente, ¿verdad? Ya luego, cuando cumple los 35, 40 años, se da cuenta que eso no sirve de nada y que la tarea de uno en la docencia es hacer que las cosas sean medianamente comprensibles. Por lo menos ese es el esfuerzo de uno, el propósito de uno. Ya si no lo logra, pues son las limitaciones de uno, ¿verdad? Pero tratándose de la autoría, a mí me parece que nosotros podríamos hablar básicamente de 4 modalidades especiales de autoría. Una, la autoría aditiva, es decir, cuando sin darnos cuenta yo contribuyo, ¿verdad? La complementaria, que no está ahí, es cuando sin darme cuenta yo contribuyo al mismo resultado que otro sujeto. Por cierto, esa fue una de las que borré ahora. Bueno, entonces 2 personas sin conexión entre nosotros envenenamos a la misma persona, a la misma víctima. Una aditiva que es la muerte de Julio César, ¿verdad? Para que asegurarnos que el muerto esté bien muerto, le pegamos 56 o 57 puñaladas. Cada uno de los senadores conjurados le dio una puñalada para matarlo. Era aditiva. La alternativa es cuando o le toca a usted o me toca a mí, pero alguno de los dos tiene que matar. Alguno de los dos es el que se lleva el televisor, yo no sé cuál de los dos, porque dependiendo de las circunstancias, tendrá que hacerlo uno o hacerlo el otro. El caso hiperclásico que se pone en la literatura es el de 2 tiradores que están apostados esperando a su víctima, uno en la puerta del frente y otro en la puerta de atrás. Entonces, por donde salga va a ser liquidado. Eso es la autoría, la forma especial de autoría llamada alternativa. Luego, la autoría parcial, que es la que recae sobre solo una parte del hecho delictivo, pero no deja de ser autoría. Es el sujeto que no se lleva el televisor, pero sí es el que cortó las barras o las verjas de la casa, ¿verdad? O botó la puerta para llevarse el televisor. Y otra, que es la autoría sobreviniente, y sobre esta yo me permití poner ahí sobreviniente o sucesiva, porque el término utilizado me parece que es un neologismo del castellano. Digo, sucesivo no es ningún neologismo, pero sí su uso en el derecho penal y particularmente en materia de autoría. Decir sucesiva, lo cual nos induce a error, porque se puede pensar que es una autoría que sucede después del hecho, que sucede al hecho, y en realidad no es así. La lamentada autoría sucesiva es una autoría que sobreviene durante el hecho, sin que el sujeto tomara parte en el acuerdo previo y en el inicio del hecho, se suma a esa actividad o a esa acción o esa actividad delictiva. Típico del sujeto que al tercer día, cuando ya empieza a ver que sucede algo medio raro en ese lugar porque lleva pizza para 3 personas y solo hay uno, aparentemente dice, bueno, ahí tienen escondidas a otras 2 personas. Y ya se da cuenta que se trata de un secuestro extorsivo, se le alegra la mirada y dice, sí, mira, yo puedo participar, sí,
Bueno, y ahora yo formo parte de esto, yo me encargo de lo que es la comida, de la vigilancia, y luego vamos a medias con el rescate. O el tipo que pasa y ve cómo están robando en una casa y se emociona y entonces de repente dice, bueno, yo también robo, ¿no? O el caso típico, el caso también que lo hemos visto aquí en Costa Rica, de los saqueos, ¿verdad? Que 4 sujetos están saqueando una tienda y un transeúnte, al ver la oportunidad de oro de tener un televisor nuevo, se mete y forma parte de la sustracción de los bienes, llevándose un televisor y algunos otros bienes más. Bien, eso en cuanto a las formas especiales de autoría. Fausto, ¿podemos pasar a la próxima, por favor? Gracias. Vean ustedes que tratándose de la autoría, ahora tenemos lo que conocemos como la autoría mediata. Sobre la autoría mediata, me parece que nosotros lo tenemos medianamente claro, salvo en 3 aspectos específicos. Y me he permitido destacarlos acá. El primero es que es una acción a través de un instrumento, pero estamos hablando de un instrumento humano, lo cual de suyo nos exige que exista voluntad. Si no existe voluntad y yo utilizo al ser humano como si fuera un objeto, este ser humano no es un instrumento. Sencillamente es un objeto más que yo utilizo, lo mismo que utilizaría una herramienta y lo mismo que utilizaría un arma para realizar el delito. Si yo empujo a una persona desde un segundo piso para que le caiga encima al pasante y lo lesione, eso no es autoría mediata, es una autoría directa, porque yo estoy utilizando a esa persona como un objeto. Entonces, en casos de ausencia rotunda de voluntad, esa persona está siendo cosificada y en consecuencia no opera como un instrumento, sino como una cosa. Lo mismo si es una persona que está completamente privada de juicio y yo la utilizo. ¿De acuerdo? ¿De qué hablamos? En ese sentido, entonces, ¿de qué hablamos cuando tratamos de la autoría mediata? Bueno, clásicamente, y esto me lo permito subrayar, clásicamente, porque ahora vamos a ver por dónde anda el asunto, en la participación tratándose de organizaciones criminales, hablamos de autoría mediata cuando no hay conocimiento del hecho o no hay conocimiento de la ilicitud. Yo le digo a un amigo mío, mira, hazme un favor, llévame este arreglo de flores a la casa de mi enemigo. Y mi amigo lo que no sabe es que ahí va un veneno fatal que a los 2 días va a matar a toda la familia. O bien, mira, hazme un favor, llévame este televisor que yo quiero reconciliarme con mi enemigo. Y lo que va ahí es un explosivo. Mi amigo, voluntariamente, lleva el bien, lleva la cosa, pero desconoce por dónde va la situación. En otro caso, hablamos de ausencia de conocimiento de la ilicitud. Yo le digo a mi amigo, mira, hazme un favor, llévame, qué sé yo, 7 revistas pornográficas a Irán. Me dice, mira, eso no es que son muy estrictos. No, hombre, si ya se la liberalizaron y no sé qué. Y cuando entra a Irán, el pobre se ve en un pereque, ¿verdad? Un predicamento complicado, porque, bueno, y de repente hasta pena de muerte lo van a condenar. Y bueno, y en Irán no es que haya muchas garantías como para que uno pueda hacer alegatos en cuanto al desconocimiento de la ilicitud del hecho. Lo mismo podría suceder si es que a alguien le dice a otra persona, hazme un favor, llévame a Costa Rica 250 gramos de cocaína, pero eso no es prohibido. No, no, hasta 300 gramos no es prohibido. Y lo sorprendemos aquí en el aeropuerto. En cualquiera de los 2 casos, por desconocimiento del hecho o desconocimiento de la ilicitud, cabe la posibilidad de un error vencible o invencible. Eso, por cierto, no hace decaer, y reitero, no hace decaer la autoría mediata. Eso a lo sumo lo que nos diría es que el instrumento puede incurrir en una actividad de carácter culposo si es que está sancionada. O bien, si es que es un error de prohibición, una atenuación de la pena. Los otros 2 aspectos que me parecen interesantes tratándose de la autoría mediata es el asunto de los delitos especiales y los delitos así denominados de propia mano y de deberes personalísimos.
Los delitos especiales son aquellos que se cometen por quien tiene una característica particular, una cualidad particular. Eso lleva a que otras personas no puedan cometerlos si carecen de esa cualidad, típicamente el instrumento. Si es instrumento, aunque quisiera, no puede cometerlo, porque le falta esa calidad. Pero en este caso estamos hablando de que el sujeto no es que quiera, no quiere. Entonces, quien tiene la cualidad, el delito, la característica particularizante, es el autor mediato, quien, a pesar de no ser el que materialmente realiza el hecho, es el autor y por lo tanto, teniendo el dominio del hecho, teniendo el dominio de la voluntad y al mismo tiempo teniendo la calidad especial, incurre en el ilícito. Imaginemos que este servidor, funcionario público, se lleva hoy en la noche esta computadora que estoy utilizando para la presente exposición. Bueno, pues resulta que eso es un delito de peculado porque está bajo mi custodia, mi administración, cuidado, etc. Eso es un delito de peculado. Pero si yo vengo y le digo a mi hija, mira, hazme un favor, anda a la oficina mía, te traes mi computadora, y me dice, papi, pero es una computadora, no tiene pinta de ser del Poder Judicial. No, hombre, si es mía, es que la compré igualita. Y ella se la lleva. Vean ustedes que ella no tiene la característica de funcionaria pública, ni tampoco tiene relación jurídica de cuidado de administración con respecto al aparato electrónico. Pero el autor, quien tiene el control de la acción, soy yo. Y yo sí tengo esa característica de funcionario público. Por lo tanto, no hay óbice alguno para que se entienda por cometida la ilicitud especial. Otra cosa es lo que sucede tratándose de los delitos de propia mano y deberes personalísimos. Aquí sí que se nos complica el asunto. Yo entiendo que los delitos de propia mano son un dato prácticamente arqueológico. Cada vez son menos y cada vez son mayores las voces que propugnan por su eliminación. Sin embargo, queramos o no queramos, todavía algunos aparecen en nuestro derecho penal especial. Típicamente, la violación. La violación, tal y como está conceptada en el artículo 156, en los subtipos, en los primeros subtipos, y esto quiero enfatizarlo, en los primeros subtipos, es un delito que dice quien tenga acceso carnal, y nadie puede tener acceso carnal a través de otro. Lo mismo sucede, digamos, con la violación de domicilio, quien entre, yo no puedo entrar por otro, ni otro puede entrar por mí. O la evasión, nadie se puede escapar por mí, y el único que se puede escapar por sí mismo es el reo. En estos casos, si hubiera una autoría mediata, resulta que no cumple con la tipicidad objetiva, porque la persona no es aquella a la que está dirigido el tipo. Entonces, ¿quién se puede escapar? El reo, pero si el reo le dice a su primo que lo visita, mira, escápate, evidentemente, eso es atípico. Lo mismo que si yo fuerzo a una persona mediante la ausencia de voluntad de conocimiento, perdón, ahí hay un dato que se me escapó, básico, la acción a través del instrumento, que es cuando se fuerza la voluntad, nada menos, leve detalle, se me fue lo más importante, cuando se fuerza la voluntad. Bueno, en este caso, entonces decimos, falta de conocimiento del hecho, falta de conocimiento de la ilicitud y la coacción, ¿verdad? Cuando se fuerza la voluntad. Bueno, si yo fuerzo a una persona a tener acceso carnal con otra, falta el tipo subjetivo con respecto al instrumento que está siendo objeto de coacción. Y resulta que quien tiene el dominio del hecho no es el que mantiene acceso carnal. Entonces, eso nos deja en una laguna de punibilidad que únicamente puede ser llenada a través de tipos subsidiarios, como puede ser la coacción. Algo similar sucede con los deberes personalísimos, que son aquellos que única y exclusivamente pueden ser ejecutados por quien tiene la característica que se le atribuye a ese deber personalísimo. ¿Quién es el que puede dictar un prevaricato? Y el juez o el funcionario público. Nada más, no hay de otra. Entonces, si el funcionario público fuerza o engaña a otra persona
a dictar una resolución ilegal, pues resulta que esa persona no es juez y en consecuencia no puede no puede concurrir los elementos de un prevaricato. Igual, si una persona que carece de las características de funcionario público fuerza a otro a llevarse un bien de la administración. Fausto, ¿podemos pasar, por favor? La coautoría. La coautoría puede ser en cualquier fase del delito. Y entendemos por coautoría el dominio compartido de la amenaza al bien jurídico. Es decir, el control compartido de la amenaza al bien jurídico. Y esto es un aspecto que yo me permito subrayar en sus dos extremos, compartido y amenaza al bien jurídico. Puede darse en cualquier fase del delito, siempre que haya un acuerdo funcional, a pesar de las observaciones del recién fallecido don Klaus Roxin, que decía que solo puede ser en la fase ejecutiva. Y la argumentación de Roxin, pues podía ser algo, digamos, engañosa, a pesar de que era atractiva, era engañosa, porque decía, mire, es que quien no participa en la fase ejecutiva no puede tener control, no puede tener el dominio de la amenaza al bien jurídico, que era lo que les decía antes. Bueno, esto, como les digo, puede ser algo que suena muy bien de entrada, pero basta rascar un poquito para darse cuenta uno que eso es un error. Porque perfectamente yo puedo tener la coautoría habiendo intervenido únicamente en la fase preparatoria. Entonces, entre Juan y yo nos ponemos de acuerdo para asaltar un banco. Sí, yo consigo los planos, acordamos la hora, acordamos la mecánica, yo voy a conseguir los planos, voy a conseguir el arma y luego nos repartimos la plata, sí, pero resulta que yo tengo una discapacidad física que no me permite participar en el robo en sí mismo. Entonces es Juan quien va a realizar materialmente el asalto. Y sin embargo, es un acuerdo entre ambos realizar ese robo. O incluso puede ser en la fase posterior. Yo acuerdo con Juan, exactamente lo mismo, pero mi participación es en la fase de agotamiento del robo para recibir los bienes y esperar que se disipe un poco el ambiente de persecución. Sin embargo, esto ha tenido una grandísima repercusión en materia de participación en organizaciones criminales. Y en la segunda parte de la exposición vamos a ver por qué. Hay un elemento importante también en la coautoría, y es que tiene que haber conciencia del concurso en el coautor. Si dos personas por aparte, como les decía, en la autoría complementaria, dos personas por aparte envenenan al mismo sujeto, ahí lo que tenemos son dos autorías, no una coautoría, porque no hay conciencia del concurso. En el caso de Roxin, exige que sea de los dos sujetos, que los dos sujetos estén conscientes del concurso. La doctrina normalmente dice que basta que uno esté consciente del concurso y ya está, es coautoría para todos los efectos. Entonces, aunque aquel no sepa que yo también estoy trabajando por el mismo resultado típico, es un delito en coautoría y no tiene mayores repercusiones, es una cuestión puramente conceptual. Si es que solo uno tenía conciencia de la coautoría, o los dos o más la tenían, o 7 y el otro, el octavo, creía que lo estaba haciendo solo. Entonces, es un tema relativamente intrascendente. Lo importante es que haya conciencia de parte de uno de que estoy trabajando con los demás. Puede ser, típicamente, lo normal es que la coautoría sea en la acción, no digo porque sea difícil de encontrar en la omisión, sino que nuestros tipos omisivos son muy pocos, salvo que se trate de omisiones impropias. Pero, para lo que nos interesa en este caso, tengamos claro que la coautoría cabe en la acción, en la omisión o en ambas. Se ha dicho en muchas ocasiones y de manera equivocada, esto quiero dejarlo en claro,
que la coautoría no cabe en la omisión, porque en la omisión no hay dominio del hecho. No, claro, en la omisión hay dominio del hecho como lo mismo que en la acción, exactamente igual. El hecho de que no se haga nada no quiere decir que no hay dominio. Hay un dominio de no hacer nada. Y finalmente, la coautoría, como lo vimos, puede ser aditiva. Los dos le damos la puñalada, o los 57 le damos la puñalada a César. Puede ser alternativa, usted se apuesta, frente a la puerta delantera y yo frente a la puerta trasera, alguno de los dos mata a nuestro objetivo, o puede ser una coautoría yuxtapuesta, que es cuando las partes chocan entre sí. Lo típico de nosotros, el ejemplo que poníamos siempre de coautoría yuxtapuesta, era el de la riña, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que es un delito que tuvo una suerte algo accidentada en nuestro país, porque habían declarado inconstitucional, no nos dimos cuenta, fue a los años que nos dimos cuenta y no sé qué. Pasemos a la próxima, Fausto. Gracias. Un tema especial que me parece importantísimo es el asunto de los delitos culposos. Equivocadamente, y esto me permito enfatizarlo, equivocadamente se ha dicho que no cabe la coautoría en delitos culposos, porque falta un fin común. Entonces se dice, aquí lo que hay es una autoría yuxtapuesta. Si dos fulanos chocan ahí en la fuente de la hispanidad, entonces están en posiciones diferentes, colisionan, los dos se lesionan. Entonces decimos, mire, ahí lo que hay es una autoría yuxtapuesta. No, no. El hecho de que estén en diferentes posiciones no quiere decir que tenga que excluirse la posibilidad de una coautoría. Es más, buena parte de nuestros accidentes de tránsito y las lesiones u homicidios culposos que se derivan de ellos son en coautoría, porque las dos personas realizan conductas imprudentes. Entonces, por esa vía tienen el dominio de una situación de imprudencia que lleva a un resultado en detrimento de los dos, ¿verdad? Puede darse que la responsabilidad recaiga sobre uno y no sobre el otro, sí, claro, pero cuando nosotros lo que tenemos es lesiones culposas, homicidio culposo mutuo, normalmente lo que vamos a tener ahí es una coautoría de un delito culposo. Luego, viene el asunto en la coautoría del límite de la responsabilidad. Esto es lo que, una de las versiones, de las variantes de lo que denominamos nosotros coautoría anómala. Es cuando asaltamos, pero nadie habló de matar a nadie. Dijimos que íbamos a asaltar. Y sin embargo, uno de los compañeros, de gatillo fácil, terminó disparando y matando a las personas. El código nuestro esto lo resuelve como la aceptación de una probabilidad. En el artículo 48, entonces dice, los partícipes serán responsables del hecho por ellos realizado, acordado y realizado, y de aquellos que fueren aceptados como probables. Bueno, aquí tenemos dos posibilidades. La previsibilidad abstracta, ex ante, y la previsibilidad concreta. La previsibilidad ex ante es aquella que diría el juez, mire, pero usted sabía que en ese tipo de acontecimientos puede haber balazos. No en balde para eso llevaban las armas. Esa es la previsibilidad abstracta, ese tipo de acontecimientos. Y la otra es ver al caso específico y decir, bueno, ¿qué fue lo que conversaron ustedes? Y entonces alguien dice, no, si acordamos realizar el asalto, pero nadie habló de utilizar las armas de fuego. ¿Y entonces para qué las llevaban? Y para intimidar. Bueno, entonces ¿para qué las llevaban cargadas? Bueno, no sé, por una persecución, algo por el estilo. Bueno, entonces estamos hablando de un posible uso de armas de fuego. Entonces ven ustedes que son dos posiciones, vale decir, que no es una disposición frecuentemente utilizada, no voy a decir que inusualmente utilizada, pero sí no es frecuentemente utilizada en nuestro medio, y cuando ha sido, lo que ha prevalecido es la visión de la previsibilidad abstracta. Es decir, para esos casos usted debió haber pensado, ¿verdad? En esos casos uno prevé que pueda suceder esto y aquello. Sigamos, por favor. Ahora hablemos de la participación.
La participación en nuestro medio tiene una concepción amplia que es la que recoge el artículo 48 y el artículo 71. Entonces hablamos de participación cuando nos referimos a autores, coautores, autores mediatos, coautores, cómplices e instigadores. Y una concepción restringida que es la de la participación secundaria, es decir, cómplices e instigadores. Las dos acepciones las recepta nuestro código. Y el fundamento de por qué se sanciona la participación secundaria está en que se participa de la culpabilidad, es una teoría, una doctrina muy venida menos, en la peligrosidad del sujeto, no está en mejor posición que la anterior, y en la participación en el ilícito ajeno y el ataque secundario a un bien jurídico. Ya ven ustedes la primera luz, o el primer signo, la primera pinta de la accesoriedad de la participación secundaria. De aquí en adelante, cuando hable de participación, habrá de entenderse que es secundaria. ¿Cuál es la sancionabilidad? Bueno, hay una teoría plural que es que se pueden fijar penas diferentes para cada quien. Y hay una teoría unitaria, como vimos en el caso italiano, que es que la pena abstracta es la misma para todos, abstracta. Según el juicio de reprochabilidad, el injusto personal y el juicio de reprochabilidad de cada uno, se fijará esa pena. Por favor, la 10. Fausto, gracias. Principio de accesoriedad general. 1. El hecho principal debe ser al menos tentado y ser posible. Si el hecho no es tentado, resulta que quedamos en actos puramente preparatorios. O, como lo denomina alguna parte de la doctrina, una tentativa de complicidad o una tentativa de instigación. No es una tentativa de no es la instigación de un delito tentado, no. No es la complicidad de un delito tentado, no. Es la tentativa de la instigación o de la complicidad. Y luego que el delito sea posible, porque si el delito es absolutamente imposible, ya saben ustedes, los delitos imposibles son impunes. Que sean punibles los relativamente imposibles. Bueno, eso es una discusión que está en veremos y que yo creo que no resuelve bien nuestro legislador, no lo ha resuelto bien y que habrá que revisar. Luego, lo otro es que lo determinante aquí es la unicidad o la pluralidad del hecho principal. No importa si en un solo acto de instigación yo promoví la realización de varios delitos. Serán varias instigaciones a pesar de que lo hice en un solo acto de instigación. O no importa si en diferentes actos de instigación yo promuevo el mismo delito. Será un único acto de instigación. Lo mismo vale para la complicidad. ¿Qué tan detallado tiene que estar el hecho? Basta que esté detallado en sus rasgos típicos, incluyendo las calificantes. No es necesario, porque eso, incluso hasta los propios coautores más de una vez lo ignoran, no es necesario que yo tenga pleno conocimiento, dominio de qué es lo que va a suceder, dónde, cómo es el local, cómo van a reaccionar las víctimas, cuál va a ser el devenir de la acción delictiva. No, no es necesario. Basta con que yo sepa que lo que se va a cometer es un robo agravado, que este fulano se va a presentar a un lugar, o que se va a cometer un homicidio, que este fulano se va a presentar a una soda donde va a desayunar el otro, donde va a estar la víctima, y que empleará un arma de fuego para liquidarlo. Ahora alguien me dice, pero usted sabía que el arma de fuego era una AK-47. Ah, no, perdón, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Entonces, yo con lo que me quedo es eventualmente con un homicidio agravado por cualquier otra causal, por la alevosía, que es por promesa remuneratoria. Bueno, la reforma legislativa que se aprobó ayer en primer debate en la Asamblea Legislativa por pertenencia a un grupo, a una organización criminal, etcétera, pero no por la creación de un peligro común.
porque yo creí que era un arma común y silvestre. Entonces, por eso se necesita también el conocimiento de los rasgos típicos, no de cuál es el cariz o las características específicas que en esa experiencia reciben los rasgos típicos, sino basta la existencia del rasgo típico, del componente del tipo incluso calificante. No cabe la accesoriedad de la accesoriedad. En eso nuestro código tiene una posición restrictiva, es quien ayude a otro a cometer un delito, quien instiga a otro a cometer un delito. En consecuencia, no cabe la accesoriedad en cadena. Que yo convenza a uno para que convenza a otro y que convenza al autor, no. Tiene que haber una relación directa. Tampoco cabe la accesoriedad circular en delitos complejos, es decir, en aquellos delitos en que yo convenzo a uno para que esa persona me convenza a mí, que es circular. O bien en los delitos sui generis. ¿Por qué el delito sui generis? Porque este es un delito que es, sí existe, pero en realidad se me ocurren nada más 3 casos, qué sé yo, la construcción de pistas de aterrizajes para el narcotráfico, la facilitación de delitos informáticos y la facilitación de la evasión, que son delitos que elevan a categoría de delito principal un acto de participación. ¿Por qué no puede participarse en un delito sui generis? Porque ya de por sí el delito sui generis implica una extensión del rango de punibilidad, una extensión de un tipo. Y pensar en una participación accesoria, en algo que de por sí es accesorio, es excesivo. Fausto, se me perdió la imagen. Gracias. Siempre sobre la accesoriedad general. Quinto punto. La accesoriedad es en cuanto a la conducta principal. Y sobre esto hay por lo menos 3 posiciones. La posición máxima, la cual demanda que la conducta principal tenga que ser delito, es decir, una conducta típica antijurídica y culpable. Una posición intermedia, que es que tenga que ser una conducta típica y antijurídica, es decir, el ilícito, que es la que se sigue en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es asunto de cada quien. A nosotros lo que nos interesa es que la conducta esté sancionada por la ley y que se oponga al ordenamiento jurídico, que ponga en peligro o lesione un bien jurídico. Por eso exigimos que la conducta sea típica y antijurídica. Y otra, que es la mínima, la cual se satisface con que la conducta principal sea típica. Pero claro, aquí la objeción se cae de suyo, porque podríamos decir, bueno, no basta que sea típica, tiene que oponerse al ordenamiento jurídico, tiene que amenazar o lesionar un bien jurídico. Claro. Vamos a la filmina número 11. El límite de la responsabilidad, esto ya lo vimos. Resultado más grave que ha sido aceptado como probable, hay una previsibilidad abstracta, una concreta, y cada uno responde por el título correspondiente. Es decir, perfectamente podría suceder que alguien responda por un delito de robo, más no de homicidio, y el otro sí, de robo y homicidio, o de robo y violación, algo por el estilo. ¿Hay delitos calificados por el resultado? Sí, son lo que nosotros llamamos delitos preterintencionales, a pesar de que nuestro código reserva esa denominación para el homicidio preterintencional. Por cierto, calificados por el resultado no es la denominación más adecuada porque está asociada a una imputación objetiva del resultado. En estos casos, la persona, quien participa, lo que tiene que saber es sobre el delito base. El resultado solo tiene que serle previsible para que le sea imputado. Basta que le sea previsible. Entonces, si yo le facilito a un amigo mío un arma para que lesione a otro, yo participo en la lesión. Pero si me era concebible, si era previsible que a raíz de la lesión aquel iba a morir, entonces ya no respondo solo de la lesión, sino que soy cómplice también de la muerte, en este caso, a título culposo, que en nuestro medio es calificado como un homicidio atenuado por ser preterintencional.
El tiempo y lugar de acción principal es el que aplica para la participación, es decir, el momento y el lugar de la acción principal es el de la participación. No podemos decir, mire, es que yo lo instigué hace 12 años, ya la instigación está prescrita. No, no, porque el homicidio fue ayer. Y yo lo instigué en Guanacaste, entonces esto tiene que conocerlo el juez. No, no, sucedió aquí. Concursos se aplican igual, es decir, los concursos en que se inscriba en la acción principal y que le sean indilgables también al partícipe, son los que se le atribuyen al partícipe. Acerca del desistimiento, hay una cuestión importante. Ya vimos que la acción tiene que entrar por lo menos en el umbral de la tentativa. Bien, acerca del desistimiento, se pregunta si debe ser pasivo o activo. Eso depende. Depende de si ya la persona hizo la contribución al hecho o si todavía no la ha hecho. Si todavía no la ha hecho, basta con que suspenda. Y por ahí hay quien exige también que le comunique a los demás por aquello de que su anterior compromiso no pese como una complicidad psicológica. Ya eso lo veremos con posterioridad. Perdonen ustedes, con posterioridad. Pero de momento a nosotros lo que nos interesa es que si la persona no ha hecho la contribución, basta con que suspenda su actividad. Si la persona ya la ha hecho, tiene que retrotraer los efectos. Por eso se llama, en italiano llama un rechezo, es echar para atrás los efectos. Si yo me comprometí con entregar el arma para el asalto de mañana, basta con que no la entregue. Pero si ya lo hice, tengo que ver cómo recupero esa arma. Ahora bien, si aquello no es posible, entonces ya no me puedo limitar a la contribución, sino que tengo que evitar la totalidad del hecho. Sin embargo, si basta con que yo le vaya donde mi compinche le diga, mira, devuélveme el arma, hazme el favor, aquí está tu arma, listo, ya no cuenten conmigo, hasta ahí llegó mi participación. Número 12, por favor. Fausto, gracias. El principio de accesoriedad especial o comunicabilidad de las circunstancias. Hay delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona, delitos especiales propios que solo pueden ser. Estoy dándome cuenta que hay un montón de dedazos en esto. Ese es el problema de hacer las cosas a la carrera. Delitos especiales propios, que son aquellos que comete una persona y que en caso de que no sea esa persona es completamente impune. Entonces, una falsedad ideológica solo la puede cometer un funcionario público o un sujeto autorizado a esos efectos. Yo no puedo, como si soy vendedor de tiempos o si soy maestro de escuela, yo no puedo cometer una falsedad ideológica en algo que es para lo cual no estoy autorizado. Podré cometer una falsedad ideológica siendo maestro de escuela en cuanto a las notas, pero no en cuanto a una certificación del tiempo que hace mi pueblo. Y hay otros que son delitos especiales impropios porque lo que cambia aquí no es que quedan impunes, sino que se rige por otro tipo penal. Si yo soy funcionario público y me llevo la computadora que estamos utilizando, eso es peculado. Pero si soy indicitante aquí en la sala a estas horas y me llevo la computadora, eso es un hurto. Entonces pasa a otra calificación. En estos casos, se dice que las condiciones del autor intraneus constituyen la infracción. Y aquí vamos a tener un problema, porque por infracción podemos entender el hecho típico, sin importar si es el hecho base o el hecho calificado. Entonces, la condición en un parricidio, quien mata al padre, diríamos nosotros, tiene una condición que es comunicable a los demás, porque los demás, sabiendo que era hijo de la víctima, participaron de eso. O bien la otra lectura que se tiene, que por ahí ha sido sostenida en alguna ocasión por un tribunal de apelación de sentencia en nuestro país, y sin embargo no tiene mucha acogida en la doctrina, ni siquiera en los países en que se ha difundido más como Chile, es que la infracción es el hecho típico base, en este caso el homicidio. Y como ser hijo de alguien no forma parte del tipo básico de homicidio, sino de una calificante, por lo tanto, esa calificante no es extensible a los demás partícipes. Claro, esto nos lleva a una situación, bueno, es que, ¿cuál es el tipo base? El tipo base es el robo.
o el tipo base es el hurto, y el robo es un tipo calificado. Entonces, es una distinción que puede tornarse muy arbitraria. El sujeto tiene que haber conciencia y voluntad del extraño sobre el hecho. Entonces, el tipo, la persona, tiene que saber que quien está dándole muerte a ese señor, quien está participando con él del acto homicida de ese señor, es el hijo del señor. El extraño tiene que saber que es el hijo de la víctima. El extraño tiene que saber que quien se está llevando con él la computadora es el funcionario público que la tiene a cargo. Y por otra parte, en Italia hay una exigencia que yo diría que aquí no opera, que es tener conciencia de la mutación del título, de cómo cambia de un delito a otro. En nuestro caso, me parece que es una exigencia innecesaria, excesiva, porque ciertamente no necesitamos eso. A nadie se le exija que tenga que tener conciencia de cómo se cambia la calificación. En los delitos de propia mano y deberes personalísimos, ya saben ustedes que se trata de situaciones que solo pueden ser cumplidas por determinadas personas. Entonces, no pueden compartirse a los demás si se trata de delitos de propia mano en los cuales la persona que tiene las características no es quien está cometiendo ese delito de propia mano. Muy bien, adelantemos, por favor. Vamos a exceder los 5 minutos más y vamos al descanso. En nuestro país, la punibilidad y la comunicabilidad de las circunstancias se regula de manera muy variada, dependiendo del ordenamiento jurídico. Hay tesis objetivistas o unitarias que a todo el mundo se le aplica, hay otras que se aplican ciertas cosas y otras no, otras que exigen el conocimiento, claro, el conocimiento, algunas materiales que atenúan y subjetivas que agravan, algunas materiales que atenúan o agravan y subjetivas que agravan. Bueno, es decir, hay de todo, como en botica. En nuestro caso, el Código Penal, en su artículo 49, ofrece una solución mixta que dice las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables también a los partícipes que no las posean si eran conocidas por ellos. Calidades personales, vean ustedes. Segundo, las relaciones y circunstancias personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto a los partícipes en quienes concurran. Punto. Si el cómplice participó en un homicidio en estado de emoción violenta, a menos que el cómplice esté en estado de emoción violenta, el autor va a responder por emoción violenta, pero el cómplice por homicidio simple o homicidio calificado según corresponda. Y tercero, las circunstancias materiales que agraven o atenúen el hecho solo se tendrá en cuenta respecto de quien, conociéndolas, prestó su concurso. Vean ustedes que tenemos una solución mixta en nuestro ordenamiento. 14, por favor. Vamos a ver. La instigación, pues, ¿qué les voy a decir? Que no conozcamos ya, es determinar intencionalmente a otro a consumar el hecho. A consumar. Quien instiga para que el delito quede en un acto preparatorio o en tentativa, no instiga. Por eso sacamos del juego al agente provocador. Se dice que es un vínculo psicológico, aunque no es necesario que la persona instigada conciencie que el otro lo está induciendo, lo está empujando y convenciendo a cometer el delito. Es más, puede que ni siquiera lo conozca. Lo que tengo es alguien que por internet me está convenciendo para que, qué sé yo, dé fuego a la iglesia que tengo al frente, algo por el estilo, o cometa cualquier otro delito. Eso sí, la instigación tiene que ser a alguien determinado, a una persona determinada o determinable. En caso contrario, tenemos una figura específica que, por cierto, se transforma en un delito sui generis porque es especial, que es la instigación pública. Y lo otro es que, como veíamos, se refiere a un hecho concreto, incluyendo las calificantes. Ahora bien, aquí lo que nosotros podemos tener es un dolo directo porque la instigación, y esto quiero enfatizarlo, la instigación y la complicidad exigen dolo directo.
pero no necesariamente hay dolo directo en cuanto a las repercusiones del hecho. Puede suceder que yo tenga dolo directo de que esta persona lesione a Juan, pero asuma como probable que Juan muera. Entonces, en estos casos no hay ningún problema para tener por configurada la instigación. Es en esos casos que tenemos un dolo directo del hecho principal y un dolo eventual de los resultados más graves. Podemos pasar, por favor. No cabe la instigación si el sujeto ya está determinado. Si la instigación es banal, lo que yo le dije no servía, yo sencillamente le dije, mire, sí, sí, es que usted tiene ganas de matar a ese, y es que encima es tan feo ese fulano, ¿verdad? Y encima cae tan mal, eso es una instigación que es banal. O bien, si no es eficaz, por más que yo traté, no pude convencerlo. Hay una cuestión que es importante en doctrina, es qué pasa si el sujeto determinado que esté a la comisión del hecho es instigado para cometer un hecho más grave. Pero en estos casos la respuesta casi unánime de la doctrina es que responde por el hecho agravado. Claro, no puede responder únicamente por la agravación, ¿verdad? No vamos a decir, mire, entonces usted iba a cometer un robo simple, sí, y aquel lo convenció de cometer un robo agravado, sí, entonces aquel que le imputamos, importación de armas, ok, no, responde por robo agravado. Al revés, resulta que el hecho queda impune. Si aquel iba a cometer un robo agravado y este lo convenció de que cometa el robo sin armas, entonces hay una menor amenaza al bien jurídico y por lo tanto debe ser impune. Por último, la instigación, como decíamos, no puede ser omisiva, tiene que ser activa. La única instigación omisiva es aquella que es una omisión propia. 16, por favor. La complicidad, bueno, es la colaboración con un sujeto determinado. En este caso, vean ustedes, no se requiere que el autor lo sepa. Es una situación curiosa, sí, pero perfectamente viable. El autor no sabe que fui yo quien envenenó al perro para que él cometiera el robo, o que fui yo quien forzó el llavín para que él tuviera más facilidad de ingresar a robar, o que soy yo quien llamó al ocupante de la casa para decirle, mire, su hija acaba de tener un accidente aquí en la esquina y que dejara la casa sola. En estos casos hay una complicidad que se llama una complicidad con ignorancia. Se dice una complicidad unilateral, pero el término no es el mejor. Pero se trata de la complicidad sin que el autor lo sepa. No puede ser omisiva, igual que en la instigación, tiene que ser una complicidad activa, salvo cuando se trate de la posición de garante, en cuyo caso hablaremos de una comisión omisiva. Y lo otro es que el aporte puede ser intelectual, psíquico, intelectual, yo le digo cómo se desactiva la alarma, psíquico, le doy ánimo, sí se puede, todo va a salir bien, vas a ver que técnico, que viene siendo lo mismo que intelectual, o físico y le facilita el atornillador, le facilita el arma. Lo otro es que tiene que ser eficaz y relevante, es decir, tiene que haber repercutido en un incremento del riesgo. Y aquí hay un término interesante, y hay un aspecto interesante, si es que esto hay que analizarlo ex post o ex ante. Y yo creo que la solución incluye los dos aspectos. Es decir, hay que analizarlo ex ante para saber cuál era el dolo del sujeto. En este caso, del cómplice. Si es que tenía el dolo de contribuir, efectivamente. Eso es inescapable. Y luego, ex post, por aquello de no incurrir en un exceso de la punición, sancionando algo que en realidad no implicaba un aumento. Entonces, resulta que el sujeto le dio un atornillador de juguete al otro para que cometiera el robo. Eso no implica ningún aumento en el riesgo para el bien jurídico. Ahora bien, se discute también en doctrina si es que ese tipo de colaboraciones, ya sean técnicas, intelectuales
o físicas, porque yo le dije cómo tenía que organizar el asunto para atraer a las víctimas y sacarlas de su casa, es un aporte intelectual. O yo le dije cómo desarmar la alarma, eso es un aporte técnico. Pero resulta que cuando llegó, el tipo ni estaba la gente y se había ido la luz y la batería estaba agotada. La alarma no funcionaba. Entonces se dice, bueno, pero en este caso no fue necesario utilizar el aporte físico que se hizo, pero usted de alguna manera apoyó esa iniciativa y por lo tanto ahí hay una complicidad psicológica. Eso es algo que uno ve con mucha frecuencia. Sin embargo, yo creo que la objeción de Maura es importante en el sentido, ahí está el reforzamiento psicológico, en el sentido, podemos pasar, Fausto, a la siguiente, en el sentido de que la contribución de aquel es de carácter físico, es de carácter material, no está pensando en una contribución psicológica. Por lo tanto, no podemos sancionarlo por una contribución psicológica, según nos dice Maura. Es una tesis que a mí en lo particular me suena muy, muy, muy acertada. La complicidad puede ser antes, en los actos preparatorios, puede ser con posterioridad, ayudo. Antes, en actos preparatorios, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo el dominio, ¿verdad? Y luego, con posterioridad, hago ayuda a esa persona para que pueda consolidar los resultados de su acción. Siempre y cuando haya una promesa previa. Porque en caso de que no haya una promesa previa y yo le facilito a la otra persona la impunidad, lo que tendríamos sería un delito de encubrimiento. Entonces, en un caso, yo contribuyo al hecho. Sí, no tengo el dominio del hecho. A mí nada más me dijeron, mira, ¿me puedes prestar un arma para un robo en un banco? Sí, aquí está. O sea, nada más. Y luego viene el tipo con las bolsas en carrera y me dice, mira, ¿vos me ayudas a esconder esto? Digo, mira, sí, como te lo había prometido antes, porque te lo dije antes de que te fueras, yo te guardo las bolsas. Muy bien. En este caso, yo no tengo el dominio del hecho, pero estoy contribuyendo a la realización del mismo. Otra cosa es cuando el tipo viene en carrera y me dice, mira, estoy en una situación terrible, no sé dónde esconder esto, y le digo, no hay de otra, déjalo aquí. Eso es encubrimiento. El cómplice necesario es una figura que trajeron, por lo menos a nuestro medio la trajeron los españoles. Es aquel sujeto, colaborador necesario, dicen ellos, aquel sujeto cuya contribución es tan importante que sin él no se puede realizar la acción. Es el piloto del avión para trasladar la droga. Es el único sujeto que entiende cómo desactivar el sistema de alarma, cómo ingresar a la base de datos de tal o cual compañía que vamos a sabotear. Por eso se dice que es un cómplice necesario. Sin él no se lleva a cabo el delito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque entonces podríamos pensar, bueno, este sujeto tiene el codominio del hecho. No, no necesariamente. Porque puede resultar que el tipo no es el que decide si se realiza o no el delito, no tiene en sus manos el delito. La participación de él es esa, es desactivar. Pero perfectamente los otros pueden decir, mira, no, ya no lo vamos a realizar. Lo desactivó y los otros dicen, no, ya no lo vamos a realizar. O vamos a hacer otra cosa. O lo vamos a hacer en otro momento. Entonces, no tiene el dominio del hecho. Es un cómplice necesario, sí, pero no tiene el dominio del hecho. Claro, lo mismo que tratándose de la complicidad simple, pueden darse deslizamientos del sujeto que de repente se entusiasma, ¿verdad? El tipo, el campana, que ve que están robando en una casa y dice, mira, les ayudo, sí, yo les sirvo por si viene alguien. Hasta ahí el tipo es un acto de complicidad. Pero de repente lo vemos que se entusiasma y empieza él mismo a ayudar a sacar las cosas y a ver cómo escapamos del lugar. En estos casos es lo que teníamos, lo que habíamos denominado una autoría sobrevenida.
que dejó de ser complicidad y pasó a ser autoría. Lo mismo que si el cómplice necesario empieza a formar parte de la trama delictiva, a decidir qué es lo que se hace, ya deja de ser cómplice necesario para ser un coautor. La participación aparente es aquella que se basa en el principio de confianza. Yo confío que el veneno que le estoy vendiendo que el veneno de ratas que le estoy vendiendo a este fulano no lo va a utilizar en el vecino. O la del riesgo aceptado. Sí, yo le vendo a un cliente mío, yo lo que tengo es una armería en el centro de San José, y le vendo un arma. Que la puede utilizar contra alguien, sí, claro, la puede utilizar contra alguien, pero es un riesgo aceptado. O bien de los actos neutros que no suponen un incremento en el peligro del bien. Yo soy taxista y veo que dos sujetos se suben al taxi y me dicen, lléveme al Banco Central de Costa Rica. Digo yo, mira, qué raro. Y estos sujetos con pasamontañas y no sé qué. El trabajo mío es ser taxista, eso lo hago igual si me dijeran que los lleve al Teatro Nacional, es ser taxista. En esos casos se dice que no hay complicidad. Bien, vamos, las dos últimas filminas y nos vamos al descanso. Por favor, Fausto. Participación en los delitos omisivos, creo que sobre esto ya he hablado lo suficiente. Se ha dicho que no se puede participar en los delitos omisivos. Eso es un terrible error. Lo que no puede suceder es que la participación sea omisiva en un delito omisivo, porque la participación tiene que ser activa, tiene que ser convencer, instigar, ayudar, y eso solo se puede hacer activamente, salvo que yo esté en posición de garante, pero en estos casos ya hablamos de omisión impropia como forma de participación. Última filmina de esta primera parte de la exposición. Y este es un asunto sobre el cual querría poder hablar un poco más, pero ciertamente no es esta la ocasión y tampoco soy yo, probablemente tampoco soy yo la persona indicada. Mucho se ha criticado sobre el asunto de la participación en los delitos culposos. Y entonces se dice, mire, como no hay finalidad en el delito culposo, entonces no puede haber participación, cosa que es un terrible error y lo único que denota es que han comprendido mal el concepto de acción y que nunca leyeron a Belsen. No, es que en el delito culposo la finalidad no es el resultado típico. En el delito culposo la finalidad de la acción es la acción imprudente. Entonces hay autores que nos dicen puede haber una participación dolosa en un delito doloso, una participación culposa en un delito culposo, una participación culposa en un delito doloso y una participación dolosa en un delito culposo. Miren, es más sencillo de la cuenta. En nuestro país, la instigación y la complicidad tienen que ser intencionales. Por lo tanto, suprimimos la participación culposa. Solo puede haber una participación dolosa. Entonces, cabe una participación dolosa, como ven ustedes en el cuarto inciso ahí, una participación dolosa en un delito doloso, que es lo más común. ¿Puede haber participación dolosa en un delito culposa? Sí, sí, sí. Yo le insisto a cualquiera de ustedes para que realice una acción que es riesgosa. Les digo, miren, aquí en la avenida 10 de San José, después de las 8 de la noche, no hay nadie. Usted puede emprender carrera con su vehículo y respetando los semáforos, no va a haber nadie. Y yo confiando en que no haya nadie, pero resulta que hay un transeúnte que termina atropellado y muerto. ¿Qué es eso? Una participación dolosa, sí, mía, en un delito culposo de aquel. Por lo tanto, ese sofisma que tiene la doctrina española, ese error, esa idea errónea que tiene la doctrina española, se muestra como muy deficitaria. La doctrina española dice que cuando hay una participación dolosa en un delito culposo, lo que hay es una autoría inmediata, y ya vemos que no. Porque quien va conduciendo tiene el control, el dominio de la acción. Y luego puede haber una coautoría dolosa, sí, o puede haber una coautoría culposa. Bien, de mi parte, esta es la primera parte de la exposición. Muy bien. Entonces, volvemos con el tema este.
Ahora vamos a hablar en especial sobre la participación en las organizaciones criminales. Tradicionalmente, nosotros hemos tenido que lidiar con lo que es la participación en acciones que son relativamente sencillas. Y cuando hablamos de organización, más de una vez las concebimos como algo muy grande, muy complejo. En realidad, el concepto de organización criminal es sencillamente un complot, es decir, el acuerdo, la coordinación de dos o más sujetos para llevar adelante un delito. No se requieren características especiales, en eso hay que guardar distancia con la recién aprobada en primer debate modificación al Código Penal que habla de organizaciones criminales. Yo no sé qué sería de la propuesta hecha por el Frente Amplio para establecer el tipo de participación en organizaciones criminales que refiere a algunas características adicionales, pero bueno, de momento para nosotros cuando hablamos de organizaciones criminales es eso, es decir, la coordinación de dos o más sujetos y el reparto de funciones para llevar adelante una conducta delictiva común. Basta que se pretenda con cometer un delito, no es necesario que sea más de un delito, ni tampoco que sea un delito grave. La taxonomía de las organizaciones criminales, la taxonomía posible, pues es muy variada, ¿verdad? Podemos tener organizaciones más o menos extensas, desde un entramado de estafas, un cartel de droga, una familia que distribuye droga en un barrio, hasta algo mucho más sencillo, como dos sujetos que realizan cadenazos en el centro de San José. Puede ser más o menos compleja, los dos sujetos realizan el cadenazo, en una familia que vende drogas, pues alguien tiene que empacarla, alguien tiene que pesarlo, alguien tiene que llevar la contabilidad, ya eso se supone, y alguien tiene que venderla en la puerta, y eso se supone que es un poco más complejo, y si la organización es un poco más alambicada, pues entonces probablemente tendremos que pensar en un informático, en alguien que nos lleve los libros, o que, no sé, que coloque los dineros, los asegure, cosas por el estilo. ¿Puede haber compartimentación? Sí, puede haber compartimentación en el sentido de que no todos sepamos de todo. No solo me refiero al cumplimiento de las tareas que le corresponde a cada uno dentro de la distribución de esa acción o conducta colectiva, común. No, me refiero también al conocimiento. Que algunas personas no sepan qué están haciendo los demás coautores. Sabemos a qué nos dedicamos. Sabemos cuál es la conducta delictiva. Sí, pero no sabemos específicamente qué papel cumple cada uno en esa conducta delictiva para realizar esa conducta delictiva. Puede ser vertical, puede ser más horizontal, en el sentido de que haya una jefatura o no la haya, sea muy asamblearia, que haya una jefatura con mandos intermedios, que no la haya, y puede ser estatal o no. Lo importante en este caso es que tenemos dos o más sujetos coordinados para cometer un delito. Vean ustedes que en el caso del texto que me permití enviarles, que es un libro que a mí me gusta mucho, es mucho mejor el libro que la película, que ya de por sí es buenísima. La película del Padrino es sobresalientemente buena, pero el libro es todavía mejor. Y vean ustedes que en ese caso es un fulano, el señor Bonacera, que viene a pedirle al padrino que castigue a los sujetos que abusaron de su hija. El padrino es quien determina si se castiga o no, le da la orden a Clemenza, para que Clemenza a su vez busque a dos fulanos que no se excedan, ¿verdad? Vean ustedes que aquí tenemos una organización más extensa, un poco más compleja. El padrino no es quien va a ir a castigar a estos sujetos, ni siquiera Clemenza. ¿Hay compartimentación? Sí. Él no sabe quiénes van a ir y probablemente los otros sujetos no saben si la orden viene directamente del padrino o no. Es vertical, si nadie la discute, y puede ser estatal o no estatal. En este caso, evidentemente es no estatal. Pasemos al siguiente cuadro, por favor.
Ha habido objeciones al empleo de las teorías usuales de la participación. Y antes de abordar cada uno de los subpuntos que ahí aparecen, yo querría compartirles que a mi juicio, iba a decir que explicarles, pero no es explicarles, compartirles que a mi juicio es que a nosotros nos cuesta mucho desarraigarnos, desapegarnos de los esquemas usuales, de los esquemas que nosotros normalmente hemos manejado. Y me refiero en este caso a los esquemas mentales de participación y a las soluciones teóricas. Entonces, cuando aparece un fenómeno relativamente innovativo, o que no es innovativo, pero nosotros no estamos acostumbrados a él, nos parece que nuestros esquemas ya de entrada nomás quedaron caducos. Y esto puede suceder, pero puede no suceder. Lo que tenemos que hacer es asumir una postura crítica de aquellos insumos teóricos que tenemos para saber si nos alcanzan o no nos alcanzan. Claro que si no nos alcanzan, tendremos que buscar otras soluciones. Vamos a ver qué es lo que sucede en tratándose de la participación en organizaciones criminales. Ha habido objeciones muy variopintas, de muy variado cuño. Creo que una de las primeras, y que no se verbaliza frecuentemente, es la impronta o la huella de la teoría formal objetiva. ¿Se acuerdan de Sila, que les hablé de Sila, el romano? Bueno, yo no fui quien lo mató. La impronta que sigue pesando y que nos impone a exigir el verbo típico. Entonces, exigimos que también en la participación de las organizaciones criminales, la persona tenga que cometer el verbo típico para poder endilgarle la comisión del delito. Cosa que ya no hacemos ni siquiera tratándose de los escenarios que no son organizaciones criminales. Pero me parece que es algo que todavía uno encuentra algunos vestigios, algunos despojos en la literatura. La teoría de la participación en la ejecución, defendida por Roxin, y a la cual tuve la oportunidad de hacer alusión en la primera parte de esta sesión, de esta exposición, aquella en que Roxin dice, mire, nadie puede tener dominio del hecho si no es que participa en ejecución, no es sino un eco de esta concepción formal objetiva. Esta teoría de la participación en la ejecución, aunque no encuentra sustento normativo en la legislación alemana, sin embargo, ha tenido una gran acogida por parte de respetable doctrina, de respetabilísima doctrina, pero también ha sido, con razón me parece, criticada por otra parte de la respetabilísima doctrina. Desde hace décadas, Zizek había puesto en evidencia las debilidades de esa postura de Roxin y más recientemente, Helmut Pfister dice, mire, no hay ningún impedimento para que la participación se dé en una fase diferente de la ejecución. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De momento quedémonos con que una de las objeciones al empleo de las teorías usuales de la participación, tratándose de organizaciones criminales, es que se dice, pero mire, si no participa en la ejecución, no puede ser autor. Otro tema que se ha mencionado es la clase de comunicación entre los sujetos. Resulta que don Corleone no fue quien habló con los sujetos que fueron a castigar a quienes habían abusado de la muchacha. Don Corleone habló con Clemenza. Clemenza probablemente habla con un capitán de barrio. Y el capitán de barrio es el que decide cuáles dos son los que van a golpear a los otros. Entonces vean ustedes que es una comunicación también muy segmentada. No es la comunicación a la cual nosotros estamos acostumbrados tratándose de los delitos más simples. Es que el fulano le hace una seña al otro y se pega cadenazo, al dar la vuelta a la esquina, al pegar la esquina, le da la cadena y el otro se pierde. ¿Sí? Y el último aspecto de esta primera
desde esta primera imagen de las objeciones hechas al uso de las teorías usuales, al empleo de las teorías usuales, es que en estos casos lo que se gira es una orden y no hay un acuerdo. Entonces, pero es que aquí no hay un acuerdo delictivo. Aquí lo que hay es una orden de don Corleone, punto. Y hay que cumplirla. Al otro fulano no le preguntan si están o no de acuerdo con la tarea que le están asignando. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Sí. Un punto más es la disponibilidad del ejecutor. El ejecutor, en este caso, está dispuesto a realizar el hecho. No es que tenemos que coordinar, sino que se da la orden y él está dispuesto a realizarla. No es que tiene que haber un acuerdo. Y su fungibilidad, en el sentido de que el otro, si no lo hace él, lo hace el socio de lado, lo hace el colega de lado. Entonces, ¿quién fue el que fue a golpear a los muchachos? Fue Juan. No, mira, Juan estaba enfermo, mandé a Pedro. Muy bien. Fue Juan, bueno, no, es que dijo que uno de los muchachos era primo, entonces mandé a Pedro. Es fungible. También se ha dicho que el control en este caso no es sobre el sujeto, sino que es sobre la organización. Don Corleone no controla a quien fue a golpear a los abusadores, sino que controla la organización. Algo más, puede no haber órdenes en específico. Y esto ciertamente también nos genera una cierta incertidumbre, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando se habla de una coautoría, sea una coautoría respecto a un hecho A o a un hecho B. En estos casos puede no haber órdenes en específico, sino que perfectamente don Corleone dice, mire, necesito que me limpien ese barrio, que hay otros fulanos que no promuevan el juego, que no vendan drogas, porque solo nosotros podemos hacerlo. Y limpiar es limpiar, ¿verdad? No está diciendo a quién hay que golpear, no está diciendo si hay que golpearlo, si hay que intimidarlo, si hay que matarlo, no está diciendo. Entonces se dice, bueno, en estos casos no hay una orden específica. Y probablemente el punto que se menciona menos, pero es un fantasma que siempre anda asomando la manta en la doctrina de la participación, es la prohibición de regreso de César Frank, en el sentido de que no puede haber autoría si hay un acto voluntario y consciente de otro en medio de la causalidad. En esos casos se dice, a lo sumo, lo que podríamos decir es que hay una instigación. Pero si el sujeto intermedio actúa voluntaria y conscientemente, el autor es él, no es el de atrás. Entonces, la prohibición de regreso pareciera que nos impide poder hablar de una coautoría cuando estamos ante una organización, porque quien va a golpear a los sujetos, quien va a golpear a los abusadores, lo está haciendo de manera voluntaria y consciente. Por lo tanto, en virtud de esta postura, de esta tesis de la prohibición de regreso, no podríamos decir que ni Clemenza ni don Corleone son autores. Podríamos decir que son instigadores. Vamos a la siguiente filmina. Vista esta problemática, allá por el lejano año, hoy hemos hablado mucho de Roxin. No es mi autor preferido, pero hay que reconocer que dijo cosas muy interesantes y es probablemente uno de los autores más descollantes del último medio siglo en materia de la doctrina de derecho penal general. Por cierto, falleció, me parece que a inicios de este año, o a finales del año pasado, ya estaba muy mayor el señor. Bueno, ven ustedes que esto es una publicación que hizo en alemán, allá en 1963, hablando de lo que era la autoría y la participación, y ahí esboza una tercera forma de autoría mediata. Una tercera forma que no es ni la coacción ni es el error. Esta autoría mediata, nos decía don Claude Roxin,
es una ejecución voluntaria y responsable. Y responsable. Pero, ojo, y aquí es donde se complican las cosas, pero no depende del autor inmediato. Entonces, adelantándome, para aquellas personas que no hayan leído el libro, porque en la película, dicho sea de paso, no sale quién es. Ahorita ya se me olvidó el nombre. Frankie. Quien va a golpear a los abusadores de la muchacha es Frankie. Es Frankie. Pero Frankie lo hace de manera voluntaria y responsable. Él lo hace voluntariamente como parte de los soldados de Don Corleone. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que en este caso, entonces, nosotros no podríamos hablar en términos normales de una coautoría, nos dice Roxin, porque Don Corleone no está participando en el acto ejecutivo. Y por otra parte, Frankie es el autor inmediato del hecho. Esto es, entonces les estaba diciendo, en este caso Frankie realiza una ejecución voluntaria y responsable, pero ojo con esto, la ejecución de Frankie, la ejecución del hecho no depende de Frankie. Porque si no lo hace él, lo hace el colega, el otro soldado. Utilizaban esa denominación, por lo menos así aparecen en el libro. Entonces, por una parte, tenemos una ejecución que es voluntaria y responsable. Sí, pero una ejecución que no depende del autor inmediato, sino de Don Corleone o de Clemenza. Decíamos entonces que vemos acá cómo la fungibilidad del ejecutor nos lleva a que la negativa no tenga efecto. Ahora sí, pasemos a la siguiente filmina. Gracias. El sujeto de atrás, nos decía Roxin, es el que controla el hecho normalmente. Aunque también, como en cualquier otro hecho, puede quedar en la tentativa o podríamos agregar ahí, puede haber una participación anómala. Al soldado se le fue la mano. Es decir, no solo mató al abusador de la muchacha o golpeó al abusador de la muchacha, sino que mató a la mamá del abusador o violó a la hermana del abusador. Sí, pero eso no viene a cambiar cuál es la relación de coordinación entre estos sujetos. Lo que descuella aquí, nos dice Roxin, es que un fulano da una orden, es una orden, no es un acuerdo. Hay un sujeto que es el ejecutor inmediato, que actúa responsablemente, es decir, no está sujeto a la coacción ni al engaño por parte del hombre de atrás. Ojo, actúa responsablemente, pero también su negativa es irrelevante porque otro lo haría. En este caso, volvemos a lo que comentábamos con anterioridad. No importa cuántas veces insista el hombre de atrás en la realización del hecho, si se trata de un solo hecho típico, es un solo hecho también para el hombre de atrás. Pasemos por favor a la siguiente filmina. A pesar de eso, Claude Roxin hace por ahí una anotación que no deja de ser interesante. Es, ¿qué sucede si el instrumento, el ejecutor, tiene un conocimiento especializado que solo él puede realizar ese hecho? Pensemos que ya no es ir a darle una golpiza a los que se aprovecharon de esa pobre muchacha, sino que es entrar a la bóveda de un banco. En esos casos, nos dice Roxin, lo que tenemos es que ese sujeto ya tiene el dominio del hecho por el conocimiento exclusivo y podríamos hablar de una instigación o de una coautoría.
Vean ustedes cómo el asunto del colaborador necesario se nos refleja también acá. Pero, ojo, en este caso, nosotros podríamos decir que la pregunta está sin resolver. Lo que está sin resolver aquí es quién tiene el codominio del hecho. ¿Quién tiene el dominio del hecho? Si es el colaborador necesario, o en este caso el instrumento especializado en una organización criminal, o si es el hombre de atrás. Punto y coma. O bien, si es que hay un reparto de las funciones. En el primer caso, lo que tendríamos sería una instigación, en el segundo caso una autoría inmediata y en el tercero una coautoría. Roxin no lo plantea así, pero esa es la consecuencia de eso que estamos diciendo. En los aparatos de poder, concluye don Claude Roxin, dice, lo que tenemos no es una coautoría, sino que un sujeto, don Corleone, domina la acción y el otro domina la organización y hay un tercero que recibe la orden. No es horizontal, lo que tenemos es una relación vertical. Tenemos a don Corleone dominando la acción, Clemenza dominando la organización. Ahí no hay resolución conjunta ni nada, sino una orden. ¿A quién se la pasa? Al ejecutor, que es finalmente quien, actuando de manera voluntaria y consciente, lleva a cabo esa orden. Si no la lleva a cabo él, la lleva a cabo la otra persona. A final de cuentas, lo que nos dice Roxin es que estamos ante una participación que se enmarca dentro de lo que es una autoría mediata con instrumento doloso y voluntario. Y vean ustedes que entonces eso viene, si viene a cambiarnos las cosas con relación a la teoría tradicional que nosotros utilizamos, a las teorías usuales. Porque cuando hablamos de autoría mediata, nosotros estamos partiendo del dato básico de que esa persona actúa coaccionado o en error. En este caso, Roxin nos dice, bueno, eso puede ser para las delincuencias sencillas, pero tratándose de una organización criminal, puede ser que esa persona actúe de manera voluntaria. De hecho, normalmente quienes actúan en una organización criminal lo hacen de manera voluntaria responsable. Y de ellos depende el hecho, porque si ellos depende del hecho, entonces ellos son los autores y el otro es instigador. No, fíjense que no depende de ellos, porque son fungibles. Si no lo hace el otro. Vean ustedes que esta es una teoría, me parece, muy bien elaborada, muy bien, eso hay que reconocerlo, como todo lo que suelen hacer los alemanes, es complicada, sí es complicada, y que intenta dar una respuesta a una problemática que se manifiesta por lo menos en el espacio de la cultura penal alemana. Sigamos, por favor. Fausto, ¿podemos seguir, por favor? Por eso, concluye Roxin, el jefe no es inductor, porque el otro no es el que decide si se hace o no se hace. Si el ejecutor es penalmente responsable, hay al menos dos autores. O sea, es autoría mediata con un instrumento penalmente responsable. Y eso sí nos viene a cambiar los esquemas tradicionales con que nosotros analizamos y resolvemos el asunto de la autoría mediata en escenarios más sencillos. Hay algo que apostilla también Roxin y dice, bueno, esto tiene que tratarse, tienen que ser aparatos de poder ilegítimos, y cuando él escribe esto está pensando básicamente en las organizaciones nazis. Ni siquiera estaba pensando en la mafia. La preocupación de Roxin en 1963 era qué pasaba con los nazis, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo podíamos nosotros decir que el tipo que había bajado la cuchilla, que había bajado, que había abierto el cilindro de gas en las cámaras de gases,
era responsable si había recibido la orden de otro, ¿verdad? Y este otro de otro, y al final de Himmler, y al final era Hitler, y como Hitler se suicidó, entonces no había nadie responsable porque los demás solo acataban órdenes. O bien, el último mono, que era el que bajaba la palanca, ¿verdad? Es el único responsable porque ese decidía si lo hacía o no lo hacía, actuaba de manera voluntaria y consciente, y en consecuencia todos los que estaban ahí para atrás eran únicamente instigadores. Entonces Roxin dice, no, en este caso lo que tenemos es una pluralidad de autores, ¿de acuerdo? Ahora, eso sucede en las organizaciones ilícitas, porque en las organizaciones lícitas acomodadas a derecho, y alguien podría decir, bueno, pero es que estaban acomodadas al derecho de la Alemania nazi, pero eso es otra discusión que en otra oportunidad podemos tener. Bueno, en este caso nos dice Roxin, en una organización lícita, lo normal es que la gente se resista y diga, no, no lo hago. Me parece que es una asunción muy benévola y muy pía, hay que decirlo, de parte de Roxin, porque no siempre es así. Si no, vean ustedes lo que son las delincuencias económicas, que la mayor parte de las delincuencias económicas son organizadas, pero ojo que son realizadas por organizaciones que se suponen que actúan conforme a derecho. Muy bien, continuemos entonces. ¿Cuáles han sido las contraobjeciones a aquellas que se hicieron contra el empleo de las teorías usuales al analizar la participación en organizaciones criminales? Dicho sea de paso, estas contraobjeciones de repente nos llevan a concluir que esa construcción tan elaborada de la participación en los aparatos de poder era innecesaria o podemos prescindir de ella. Las contraobjeciones. Vamos a ver. Lo primero, si hay responsabilidad del instrumento a efectos de la pena, sobra en los sistemas unitarios. ¿Se acuerdan que les hablé de Italia? Que todos son responsables. Bueno, en esos casos sobra, porque todos son responsables. Entonces, en sistemas unitarios, mire, olvídese de eso porque no tiene importancia alguna. Puede tenerlo en sistemas plurales como el nuestro, ahí sí, pero en aquellos no. Lo otro, es inconsistente aplicar la teoría del dominio del hecho y pedir en la organización que el sujeto intervenga en la ejecución. ¿Por qué? Porque la teoría del dominio del hecho implica que el sujeto pueda tener el codominio, el co-control, incluso si no participa en la ejecución, incluso si solo participa en la fase preparatoria, o incluso si solo participa en la parte final de agotamiento, porque nos ponemos de acuerdo. Uno consigue los datos del carro, otro distrae al dueño, el tercero se encarama en el carro y se lo lleva. Y yo soy el encargado de embodegar el carro mientras se tranquilizan las cosas. Entonces, si eso sucede, de acuerdo a la teoría del hecho, ¿por qué en la participación organizada decimos que el sujeto tiene que participar, tiene que intervenir necesariamente en la ejecución? No, eso es una inconsistencia y es una contraobjeción importante. Luego, nada se opone a que el codominio del hecho se dé en la fase preparatoria o el agotamiento, Jeschke y Pfister, que les cité. La coautoría no es una autoría intermedia y una autoría de fondo, sino una proyección. Aquí no estamos hablando de la coautoría, no es una autoría, digamos, intermedia, que es la del fulano que va a matar, y una autoría de fondo que es la de Don Corleone, sino que lo que tenemos es una coordinación entre ambos aportes. Sigamos, por favor. Es una coordinación entre ambos aportes. La comunicación que puede haber entre esos sujetos es un dato puramente contingente. Si es que se lo dice directamente, si es que lo pasa por Clemenza y Clemenza lo pasa por el capitán del barrio, dicho sea de paso, con el mundo complejo que tenemos nosotros, esta comunicación
la comunicación cara a cara es cada vez menos frecuente, pero eso es un dato puramente, por así decirlo, secundario, contingente, puramente empírico. No tiene relevancia normativa. Por lo tanto, no justifica que no apliquemos las teorías normales de participación, también en organizaciones criminales. Tanto es así que también en organizaciones sencillas puede ser que los sujetos nunca se vean. Eso en organizaciones sencillas. Vean ustedes, qué sé yo, las estafas informáticas, esas sencillas que contratan a un indigente, a un habitante de la calle para que sea el que saca la plata. Cuando el OIJ llega y le dice, mire, ¿quién fue? Ah, mire, no sé, un señor me dijo que tenía una llamada y fue el que me dio las instrucciones y me dijo que llevara la cédula al banco para sacar esta plata. Punto. ¿Quiénes son los demás? No sé, no sé. Vean que en algo tan cotidiano como eso tenemos una situación que demuestra la validez de esa contraobjeción. Lo otro es que la orden que se da, la orden que da don Corleone, no es una orden ajena a la organización, sino que es una orden justamente porque el ejecutor está de acuerdo en participar de la organización. Y la organización, señoras y señores, está integrada por sujetos. Es decir, ese sujeto, el ejecutor, está de acuerdo en formar parte de un grupo de individuos que llevan adelante una acción o una actividad delictiva. En virtud de eso es que la orden pesa sobre él. Pero que existe el acuerdo, existe el acuerdo. Ahora, otra contraobjeción que a mí me parece, esta sí es de mucho peso, y que deja sin resolver la doctrina de Broxin, es qué pasa con los eslabones intermedios. Bueno, en este caso, ¿qué pasa con el jefe del campo de concentración, campo de exterminio? O en el texto que leímos, ¿qué pasa con Clemenza? Porque estamos hablando del autor inmediato, que es don Corleone, y del autor, del ejecutor, que fue Franchi. Pero ¿qué pasa en este caso con Clemenza? A Clemenza lo metemos en el baile únicamente si nosotros entendemos, porque entonces tendríamos que hablar de un autor intermedio, un autor intermedito o subintermedio y un autor... No, a Clemenza lo metemos en el baile si nosotros entendemos que estamos ante una coautoría. Ahí sí no tenemos ningún problema. Sigamos, por favor, Fausto. Fausto, gracias. El sujeto ejecutor perfectamente sí puede separarse de la orden. Es decir, es fungible, pero el sujeto ejecutor puede separarse de la orden. Y que otro pueda ejecutar el hecho por él no significa que aquel no haya tenido el codominio del hecho. No, tuvo el codominio del hecho. Claro. ¿Por qué? Porque a él le dijeron que lo fuera a matar y no lo mató. Es decir, el homicidio al final se realizó a manos de él, pero el homicidio que le encargaron a él no se realizó. Tenía el codominio del hecho. De tal forma que perfectamente podemos admitir, reconocer a ese sujeto un co-control, un dominio funcional del hecho. Que no siempre las órdenes estén delimitadas. Bueno, miren, eso sucede también en la delincuencia común, ¿verdad? No siempre, si 4 de nosotros nos ponemos de acuerdo para cometer un robo, yo soy el que desactiva la alarma, el que bloquea las calles para que no llegue la policía y no sé qué, y nos ponemos de acuerdo en usar armas de fuego. Para quien se oponga, no está delimitado cuántos son los heridos o muertos que va a haber. Tampoco en el tipo de delitos que puede cometerse. No sabemos si solo va a ser un robo, si lo vamos a acompañar de daños, si lo vamos a acompañar de lesiones, si lo vamos a acompañar de homicidio, si lo vamos a acompañar de disparos en poblado, en resistencia a la autoridad. Lo importante es que tenemos una noción de cuál es el hecho de que vamos a cometer, a diferencia de cuánto sucede en los cómplices o instigadores, que más o menos tienen que tener las características típicas. Tratándose de los coautores, perfectamente podemos pretender realizar un hecho delimitado, sí, pero conforme
los escenarios se van complicando y las organizaciones también, los hechos tienden a ser menos delimitados. Y sin embargo, están dentro de lo probable. Por ende, no habría ningún problema para que esa indefinición o falta de delimitación del hecho a cometer sea también aplicada tratándose de organizaciones criminales. No hay ningún problema. Y finalmente, la contraobjeción importante que se le ha hecho, y con toda razón me parece a mí, es que no siempre los aparatos son ajenos a derecho, ¿verdad? Pero no siempre. Pues sí, puede ser que si hablamos del Ku Klux Klan, sí. Si hablamos del cartel de Sinaloa, sí. Pero Rockin escribía para el Estado nazi, que tenía su propio derecho. Claro, luego vino los juicios penales y dijeron, no, mire, porque eso se opone al derecho penal internacional, entonces es ilegítimo, así podemos buscar miles de subterfugios. Pero basta remitirnos a la experiencia actual y nos damos cuenta que buena parte de la criminalidad organizada no es la familia que distribuye drogas en un barrio. No son los 10 o 20 sujetos que blanquean los capitales. No, son empresas que dicen actuar conforme a derecho. Son aparatos que no son ajenos a derecho y que sin embargo contaminan las aguas, burlan los derechos del consumidor, incurren en infracciones fiscales, en delitos financieros y cosas por el estilo. Pasemos entonces a las 4 últimas filminas y ya los dejo en paz. Por favor. Entonces, veamos el codominio del hecho en las organizaciones criminales. 1. ¿Se opera mediante distribución de funciones? Sí, se opera mediante distribución de funciones. Si don Corleone utilizara la coacción o el error, entonces podemos acudir a la autoría inmediata. Eso no es ningún problema. Lo mismo si el ejecutor se niega, ahí lo que tenemos es una tentativa de autoría inmediata, que es impune. Eso no es ningún problema. La coordinación puede darse a través de eslabones intermedios, que también están dentro de la distribución de funciones. Entonces, esto no resuelve el problema de Clemenza, de Peter Clemenza. Sigamos, Fausto, por favor. En cuanto a la tentativa y el desistimiento, lo aplicamos igual que tratándose de situaciones más sencillas. Aplicamos el plan individual. Cada uno responde por su intervención en el hecho común. Es decir, no solo respondo por el hecho, sino por la intervención que yo tuve. El hecho es imputable a todos. Pero el plan individual de la tentativa y el desistimiento hacen que yo pueda desistir individualmente de ese hecho. Por eso, si el sujeto no ha dado su aporte, basta con abstenerse y hay quien dice comunicarlo, y si lo ha dado, debe retrotraerlo. Si hay una participación anómala, cualitativa o extensiva, cada quien responde de su intervención, por eso es anómala. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo un robo, no para que se abusara sexualmente de alguien. Entonces, si las personas coludidas conmigo, si mis compinches, alguno de ellos, no solo roban el banco, sino que abusa de una persona, de un cliente o de un funcionario allí, eso es responsabilidad de él, no mía. A menos que yo lo hubiera contemplado como probable, ya ustedes saben la historia. Lo otro, participación extensiva. Esto es cuando alguien madruga en el plan. Entonces nos ponemos de acuerdo en realizar el robo mañana a las 3 de la tarde, pero uno de los compinches pasó a las 9 de la mañana, se le metió el diablo y dijo, no, hombre, ¿para qué esperar a las 3 de la tarde? Lo realizo a las 9 de la mañana. ¿Quién responde a esa tentativa? Él, no yo. Porque el robo en el que yo iba a participar era el de las 3 de la tarde. Por lo tanto, ahí hay una participación anómala, ese sujeto se hace con el control del hecho y en consecuencia yo pierdo el carácter de coautor de ese hecho. ¿De acuerdo? El otro, como no lo intentamos, no pasa nada. Siguiente, por favor. Fausto, muy bien. Por eso,
decimos, la organización es un espacio empírico en que tiene lugar el planeamiento y la ejecución del hecho o los hechos. Por sí misma, no tiene relevancia en la infracción base a la que apunta como finalidad. Es decir, la organización por sí misma no cambia el homicidio. La organización por sí misma no cambia el robo. No, por sí misma no lo cambia. Puede que tomemos en cuenta esa circunstancia como calificante, como parte del juicio de reprochabilidad o lo que ustedes quieran, pero por sí misma el delito no cambia. Puede configurar otra delictividad, calificarla ejecutada o ser tomada en cuenta para el juicio de reprochabilidad. Lo importante en este caso es que el hecho de que se trate de una organización criminal no modifica sustancialmente el papel que tienen las partes, sustancialmente. Es decir, el papel que tienen las partes, ni el contenido de un delito en coautoría. ¿Cuál es la diferencia que marca? Puramente empírica, que ahora lo que tenemos es una organización más compleja. Pero eso no tiene repercusiones normativas. Por lo tanto, no tenemos que buscar una solución a un problema que no existe. Para decirlo en sencillo, podemos pasar a la última filmina, por favor, Fausto. Conclusión. Los aspectos circunstanciales son secundarios y no cambian lo relevante. Hay un acuerdo común de llevar adelante el delito y una distribución de funciones. La teoría del dominio del hecho resuelve también el tema de la participación en organizaciones criminales. Una teoría tan respetable, tan elaborada como la de don Claude Roxin respecto a la participación en aparatos de poder, es algo que es innecesario en nuestro medio. Muchas gracias. Gracias.